Ya estamos, ya empezamos el video. Dale. Listo, ya te vimos, ya vamos a empezar a copiar el link y enviarlo, ¿vale? Ok. Y no se podría como hacer una transmisión en vivo así como acá. En eso estamos tratando de hacer. No se puede. No, pero antes. ¿Esos son iguales, cierto? ¿Se escucha bien, chicos? Para que no las veas, convertir en cristal. Ojalá que deje ser por tu cuerpo. Ojalá que las veas pueda vivir sin ti. Este viejo gobierno de difuntos. Préstame el cablecito.
Acabamos de presionar una extensión y conectamos a esa computadora ya. No. Mira, a ver qué está pasando. Ok, ahora sí. Sí, déjame ver. Ya vamos a empezar. Bueno, ahora sí como que vamos a empezar. ¿Puedes encargarte de chat? No me vale. Vale. Este es el chat. Bajo. Bajo. Por favor. Habla con ellos. Hola, buenas noches. Ahora sí, después de todos nuestros problemas técnicos, vamos a empezar nuestra conferencia. Es una conferencia donde vamos a aprender
muchas oportunidades que tenemos a través de las enfermedades, entendiendo que desde el amor lo podemos todo. Es una nueva forma de pensar y un nuevo estilo de vida porque estamos encajados en muchos conceptos de medicina, donde aprendemos todos los días que las enfermedades son simplemente situaciones que no podemos poner el control si somos responsables de nuestra salud. Los médicos nos dicen todo el tiempo, tu enfermedad no se puede curar a pesar de que hagas todo lo posible por hacer cambios. Y esto no es cierto, porque debemos recordar de qué estamos hechos, quiénes somos y cuál es el propósito de las enfermedades en nuestra vida. Quiero que me digan si se está escuchando adecuadamente. Alguien que me diga si está bien el volumen. ¿Están escuchando bien? Listo, perfecto. Bueno, les agradezco muchísimo por entrar en este campo tan importante de la espiritualidad, porque realmente es una oportunidad para transformar la vida. Les cuento que los que estén conectados todo el tiempo a este chat, vamos a obsequiar unos libros muy interesantes sobre espiritualidad, el código genético del alma, que nos abre las puertas para una oportunidad de sanar, y construyendo una escalera al cielo, que es precisamente ese camino para aprender a morir. Obviamente los dos son dos contextos de vida totalmente diferentes, son necesidades diferentes, pero pues es interesante saber de estos temas. Y vamos a obsequiar 4 medias becas para la Maestría del Alma, que es un evento donde vamos a formar counselors espirituales, o sea, personas que les pueden ayudar a otras personas a sanar desde el punto de vista espiritual y de transformación. Tráeme 2 libros. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a empezar esto? Entendiendo quiénes somos. Cuando nosotros vemos este cuerpo, pensamos que somos finitos, que simplemente este cuerpo no se transforma porque somos como trozos de carne unidos entre sí. Pero vamos a recordar que somos almas haciendo un proceso de aprendizaje. Nuestro cuerpo es energía, y así como un pensamiento afecta esa energía en 1 milisegundo, un pensamiento puede sanar esa energía en 1 milisegundo, porque simplemente somos chispas de Dios. Entonces, en ese momento que sabemos exactamente qué hacer, cómo hacerlo, cómo poder aprovechar esas oportunidades que nos da la vida, nos transformamos total y completamente y tenemos la oportunidad de cambiarlos. Todo empieza cuando se crean estas almas desde el amor. Por eso es importante regresar al concepto de quiénes somos. Somos amor porque venimos de un Dios. Pero no ese Dios que toda la gente cree que es ese hombre allí en esa silla juzgando y castigando a la gente, sino Dios es la energía más grande y poderosa que existe. Es de donde salen esas chispas de energía que se convierten en almas haciendo una experiencia humana. Si llegamos a ese punto de conexión y sabemos realmente quiénes somos, podemos transformar absolutamente lo que sea. En ese contexto tenemos 2 oportunidades para aprender, o mejor, 2 puntos de vista sobre ese aprendizaje. Estas almas tienen la oportunidad de ir de vida en vida creando procesos, creando experiencias, creando recursos, creciendo. Por eso, en algún momento, los que hacen la maestría del alma tienen oportunidad de hacer estos procesos de vidas pasadas. ¿Por qué? Porque en cada vida dejas fragmentos y energía de tu alma, que es la que va a reencarnar en cada una de estas secuencias. Cuando nosotros empezamos a recordar que ya hemos vivido situaciones similares, que ya hemos tomado recursos, que ya hemos pasado por experiencias de estas, y para muchos que le tienen mucho miedo a la muerte, hasta que ya han muerto varias veces, dicen, no, ok, listo. Esta vida es un segundo de tiempo frente a los miles de años que llevas en este proceso de aprendizaje. Entonces, es importante hacer esta aclaración porque pensamos que esta vida lo es todo y que si en esta vida no logro lo que puedo, pues simplemente todo va a desaparecer, ¿no? Simplemente trabajamos continuamente para crear esos procesos de aprendizaje y esa evolución que hace que la vida, el alma se vaya perfeccionando para regresar finalmente a esa energía que es Dios.
En muchos procesos que he hecho en ese proceso de soulfulness, que es conciencia en el alma, cuando el alma regresa a esa energía divina, dice, esto es increíble lo que se siente, es fantástico. Mi cuerpo se siente bien, siento que no tengo problemas, siento que mi vida es perfecta a pesar de todo lo que estoy viviendo, porque ya sé quién soy. Entonces llegar a ese punto de soulfulness, de entrar en el alma, de ver que eres una chispa divina, de ver que simplemente ese es un segundo en el tiempo eterno, calma absolutamente todas las emociones y los sentimientos. Y te da esa opción de empezar a ver tu vida desde otro punto de vista. Entonces, en ese proceso donde abrimos vidas pasadas, donde leemos registros acásicos, donde tenemos la oportunidad de ver realmente quiénes somos, esa es parte de nuestra sanación, ese es parte de nuestro entendimiento. En ese momento nos damos cuenta que a veces nos tomamos muy a pecho el papel que venimos a vivir en esta vida y decimos, es que es mi mamá, es que es mi hermano, es que es mi abuelito, pero yo te pregunto algo, para los que pueden entender este concepto de vidas pasadas, ¿quién era tu abuelito hace 100, 200 años en una anterior vida? No, ni siquiera lo conocías, posiblemente. O era tu amigo, o era tu primo, y entonces ya vemos las relaciones finitas y ya vemos el sufrimiento algo finito, decimos, listo, somos como un juego de ajedrez, donde hoy somos los peones, en el siguiente juego podemos tomar el lugar del caballo, en el siguiente juego podemos tomar el juego de la reina, y simplemente vamos trasladándonos de personaje en personaje, pero no lo debes tomar a pecho porque nada de lo que pasa es personal. Entonces en ese momento te das cuenta, listo, vengo con un equipo espiritual que es mi familia, viviendo experiencias humanas, transformándome, pero cuando muera volvemos a ser almas en ese lugar de aprendizaje, todos somos iguales, en estrategias totalmente iguales de aprendizaje, unos más elevados que otros y simplemente la vida continúa. Entonces, en ese momento cuando te das cuenta que esta vida es perfecta, tú le eliges, porque cuando le decimos como terapeutas al paciente, tú le des la vida, alguien dice, pero ¿cómo voy a elegir yo un cáncer? Sí, hace parte de tu proceso de aprendizaje. Pero ¿cómo voy a elegir yo esta pareja disfuncional y que me golpea y que me hace la vida imposible? Sí, eso hace parte de tu proceso de aprendizaje y a eso viniste. Pero si recuerdas la estrategia que elegiste, también recuerdas que se te da la oportunidad de cambiar ese destino en el momento en que tú lo quieras. Entonces, ver ese contexto de vida un poco más general, un poco más tranquilo, un poco más desde el amor, un poco más desde la comprensión de la necesidad que tenemos de aprender, un poco más de recordar que cada situación que pasa en tu vida está programada en ese proceso de aprendizaje. Un poco más de saber que cada persona que está en tu vida es absolutamente necesaria para ese aprendizaje. Es en ese punto donde te das cuenta que nada te hace sufrir y tomas las decisiones que necesitas tomar para poder transformar tu vida y obviamente transformar tu salud. Porque en el punto de las enfermedades, cuando no comprendemos bien nuestro camino, esas situaciones no entendidas del alma son las que se convierten en enfermedades. Cuando se nos olvida quiénes somos, que esta vida simplemente es un punto aislado en todas las vidas anteriores y en las siguientes, un punto aislado no, un punto pequeño. Una vida es como un segundo de toda la vida que nosotros llevamos, como almas. Entonces es en ese momento cuando esa enfermedad se convierte en nuestro mayor valor y es donde nosotros empezamos a reconstruirnos verdaderamente. A medida que vayamos hablando, me pueden hacer preguntas y podemos enfocarnos en temas específicos que podamos tocar en esta conferencia. Bueno, entonces llega ese punto donde necesitamos sanar, pero tenemos dos opciones como proceso de aprendizaje. Mucha gente dice, bueno, listo, si esto viene de vidas pasadas, entonces lo que tenemos que hacer es hacer una terapia de vidas pasadas y una regresión, y justamente yo encuentro el punto que me va a organizar mi vida en este momento. No necesariamente, porque si no sabes qué tarea tienes en este momento de ir a una vida pasada, tampoco te va a ayudar a la comprensión total. Entonces, el tema de los registros acásicos y de las vidas pasadas lo dejamos cuando ya sabemos qué tarea tenemos en esta vida, qué continuación tenemos.
Para tener una conciencia plena de lo que está pasando en esta vida, simplemente miren a sus papás. Ustedes nacen y sus papás les muestran su tarea. Es en ese momento cuando uno mira a sus papás y dice, pero ¿cómo mi tarea es ver un hombre alcohólico y una mujer que se deja pegar, o una mujer frustrada, o un hombre separado, o la infidelidad? Esa es tu tarea espiritual, porque justo viniste a esa familia a crear esta experiencia y tus papás te dicen, mira, en esto te puedes convertir y esto es lo que puedes repetir en este proceso de aprendizaje. Tú simplemente tomas la decisión. Si la vives de manera inconsciente, hacia allá se direccionan todos los recursos. Pero si le pones conciencia en el aprendizaje, justo en ese momento es cuando puedes cambiar absolutamente todo. Hasta las enfermedades que están dentro de ese plan de aprendizaje. Porque esta enfermedad puede ser crónica por ese mal entendimiento de los recursos, o puede ser aguda donde simplemente vives el proceso y decides transformarte total y completamente. Entonces llegamos a ese punto de aprendizaje, nuestros padres, y tus papás simplemente te dan la tarea espiritual de esta vida. Tienes una mamá que debería estar en el lugar de amor y tienes un papá que debería estar en el lugar de autoridad. Estos dos seres le dan los límites a tu sistema inmune, te permiten autolimitar esas enfermedades, el decir, bueno, listo, una gripa no dura 3-4 semanas, vamos a dejarla un fin de semana, vamos a hacer conciencia de lo que estamos aprendiendo, estoy cargado emocionalmente, tengo cosas por solucionar, pero cuando yo tengo límites en mi sistema inmune, digo, listo, lloro, hago pataleta, me da la gripa, me da esta enfermedad autoinmune, la paro, tomo recursos y aprendo. Pero cuando no tenemos límites, es en ese momento cuando la vida nos exige y nos dice, ¿por qué no haces cambios? ¿Por qué no empiezas a mirar esos pilares de vida? ¿Qué tal están? Entonces, estos límites que nos dan nuestros padres están más enfocados hacia la figura paterna, porque la figura materna es esa figura de amor, de afecto, de ternura. Y esta figura paterna es el eje de la autoridad. Es el que te dice, para y controla tus emociones. Te caes y te levantas. Organiza tu vida, organiza tu tiempo, optimiza tus recursos, porque del Padre recibimos muchas lecciones de aprendizaje. Entonces, el sistema inmune está pegado a esa alma que está aprendiendo. Y si ese proceso de transformación y aprendizaje va hacia el lugar del Padre, pues obviamente vamos a tener esa enfermedad autoinmune con la que estamos luchando todo el tiempo. Porque las enfermedades autoinmunes es falta de límites y es conflictos con esa figura paterna. Nada más. Entonces imagínate si lo supieras, cómo podrías aprovechar ese proceso de aprendizaje y esa situación para transformar totalmente tu vida y evitarte repetir historias familiares que sabes que pueden estar marcando tu aprendizaje de manera dolorosa. Entonces, justo en ese momento, cuando empezamos a aprender de qué estamos hechos, a qué vinimos, quiénes somos en esa estructura familiar, empezamos a tener en cuenta los recursos que tenemos en nuestras manos para transformar todo esto, pero también hacemos un plan de trabajo para poder curar esa enfermedad o esa situación. Entonces, esta figura es la figura de autoridad, es el pilar de nuestra vida. Es el que le pone los límites para saber hasta dónde llego yo con los demás, hasta dónde los demás llegan conmigo, hasta dónde llego conmigo mismo. Si agredo mi cuerpo, si simplemente soy solidaria o si simplemente empiezo a aprender de una manera tranquila. Estos límites generan autoestima, seguridad, confianza, amor propio, respeto, responsabilidad. Entonces, una persona que tiene todas estas características, pues la vemos estable emocionalmente, no necesita separarse, no necesita infidelidad, no necesita enfermedades autoinmunes, es equilibrada emocionalmente y uno dice, wow, esta persona tuvo una figura de autoridad. Porque cuando tenemos todos esos recursos, tenemos un padre en orden, al cual nos pone esos límites conscientes, podemos decir no. No a la depresión, a la ansiedad, al suicidio, a los embarazos tempranos, a las drogas, al alcohol, a la prostitución, a las enfermedades autoinmunes, a la infidelidad, a la violencia intrafamiliar, a todas las situaciones difíciles de la vida podemos decirle no. Y si pasan, aprendemos de ellas rápidamente, pero no las llevamos a través del tiempo a que nuestra vida sea cada vez más infeliz.
Por eso en esa categoría de enfermedades autoinmunes, la prioridad es trabajar en la figura paterna, es empezar a ser solidario con ella y empezar a entender y comprender que este hombre fue el mejor padre del mundo para la infancia que le tocó vivir. Muchas mujeres dicen es que, y viene mucho más de las mujeres, dicen es que yo no perdono. ¿No perdono qué? Si en este nivel espiritual ya no hay perdón, ya hay una estrategia de aprendizaje donde sé que lo que yo juzgue de mis papás lo voy a repetir. Porque una tarea, a esta mujer que le hacen algo de infidelidad, su esposo comete infidelidad, ella dice yo perdono. ¿Tiene paz después de perdonar? Está persiguiendo a su esposo por todas las redes sociales, por todos los chats, le abre el celular, dice es que yo ya no confío. Entonces el perdón realmente es irrelevante en esta situación, porque no hay entendimiento, no me voy a esa infancia de papá, no sé quién es, no lo conozco, yo lo juzgo porque digo, este nació por generación espontánea, cayó de un árbol como una manzana, cuando yo lo conocí tenía 23 años, entonces obviamente no tuvo infancia. Entonces ese juicio, ese señalamiento, ese proceso doloroso que vivimos con el papá nos cuesta en nuestro sistema inmune muchísimo, muchísimo dolor. Entonces llegamos a ese punto de las etapas de aprendizaje. Los papás son la primera etapa de aprendizaje, son los que nos muestran exactamente lo que debemos sanar, lo que debemos aprender. Tenemos un promedio, por lo menos en mi, en mi época de 16, 17 años antes de salir a la universidad, ahora los jóvenes se quedan hasta los 30, 40 años. Pero llega una época en que estás en tu casa solamente el tiempo que necesitas para aprender. Y si llega un momento de la vida donde la vida te devuelve a la casa de tus papás, simplemente te está diciendo algo se te olvidó por aprender, después de una separación, después de una ruptura económica, después de una situación difícil de crisis de vida, alguien vuelve con sus papás y dice, es que esto no lo quería yo, o sea, salgo mal y voy a regresar mal, precisamente. Hay algo que no hiciste de aprendizaje para tener que llegar otra vez a repetir la misma situación. Y es en esa conciencia donde decimos, listo, ellos son nuestros maestros, porque son nuestros pilares de aprendizaje. Porque si no aprendemos, viene la segunda etapa, la etapa de pareja, en donde la gente se enferma mucho más, donde empiezan esas relaciones angustiantes, donde empiezan a repetir todos los ciclos de los papás, donde ya tenemos miedo a la infidelidad, al maltrato, a la violencia, a la separación, a que dejen nuestros hijos solos, a que tengamos que criar nosotras nuestros hijos solos, porque nadie pensaría algo así si no le pasó en su casa. Ustedes no van a ver una mujer celotípica así intensamente controladora si no hay infidelidad en su casa. Si vio que sus papás están bien, emocionalmente tranquilos, relajados, amorosos, tienen sus tareas, las cumplen, tienen su lugar de autoridad y jerarquía amorosa y espiritual, pues nunca pensaría en que mi esposo me va a ser infiel, ni me va a engañar, ni me va a hacer la vida imposible, ni me va a hacer sufrir. Porque estoy en un contexto donde tengo la seguridad y la confianza que aprendí y tengo la confianza de que viví una buena infancia y tuve un buen reflejo de mis papás. Entonces a veces llegamos a la consulta y decimos, no, pero no infidelidad. De pronto no la viste, de pronto tu mamá se quedó callada, de pronto no hagamos sufrir, de pronto metamos hacia adentro la situación, de pronto maquillemos todo el proceso. Entonces, si la infidelidad está ahí, ¿qué tienes que hacer? Devolverte hacia tus papás y mirar exactamente qué faltó por aprender, porque si juzgaste o simplemente dijiste, esto no me preocupa a mí, eso es problema de ellos, esto no me involucra emocionalmente, repites para saber qué tanto sufrió tu papá o tu mamá en esa situación. Entonces nos devolvemos, volvemos y nos devolvemos porque los padres son los pilares de nuestro aprendizaje en esas relaciones de pareja. Tu pareja no tiene nada que ver con tu problema. Tu pareja es simplemente la consecuencia de eso que te faltó ver, observar, aprender conscientemente. Pero llega un momento en que la separación es la mejor herramienta. Ahorita tenemos matrimonios desechables. Entonces, al año, 2 años, 3 años, llega el hijo, se separan, dicen no pasa nada. Si fracasamos, pues seguimos adelante con otras parejas. El tema es que al separarse y culpar al otro, tienes la posibilidad de repetir la misma situación con la siguiente pareja. ¿Por qué? Porque el aprendizaje no se da.
todavía no has entendido a tus padres, todavía no has cerrado los ciclos, todavía sigues culpando a alguien de la situación. Entonces, el padre y la madre son esas conexiones virtuales en ese matrimonio. Sigue la pareja y si no aprendes, vienen tus hijos y son como proyectores de toda esa imagen dolorosa que tú tienes en tu vida. Entonces, en este momento vemos niños con adicciones, con drogas, con alcohol, viendo relaciones bastante difíciles a nivel emocional. Entonces decimos, no, el problema es de los chicos y de la sociedad y de los muchachos. No, ellos son mi espejo, porque la vida amorosamente me pone el hijo que yo necesito para proyectar mis debilidades y mis problemas. Entonces en ese momento tengo que mirar hacia adentro y decir, ok, listo, ¿qué me faltó por aprender? Porque en este momento mis hijos prácticamente me están causando el mismo dolor que yo le causé a mis padres. Y cuando uno empieza a ver esa secuencia, dice, ups, sí, dolió, y juzgué, y no reparé. Ahora tengo que ser esa mamá que yo no quería ser, con ese esposo que yo no quería tener. Y mis hijos van a proyectar todo esto. ¿En qué momento paran tus hijos? Cuando tú paras de hacerte daño. Cuando llegas a esa relación amorosa contigo mismo y dices, listo, simplemente estoy aprendiendo, tengo todos los recursos que necesito para sanar, pero la responsabilidad debe quedar en mí. No lo echa la culpa a nadie, porque la culpa genera distorsión. Entonces la culpa genera que haya víctimas y victimarios. En el perdón, si ustedes van al diccionario, implica que hay una víctima y un victimario. Entonces yo perdono porque esa persona me causó dolor, porque es mi victimario. Imagínense el trasfondo que le damos al perdón y todos los días decimos perdonamos y perdonamos. Yo perdono a mi hijo porque es en las drogas y me causa dolor. Esto es pena. Entonces, abre los ojos, porque el que necesita realmente un psicólogo es el papá, la mamá, la familia. Los niños nunca van a hacer cambios si los padres no solucionan su vida, porque eso es como maquillar una situación. Los llevamos a jornadas intensas, terapéuticas y actividades que despierten todo lo que ellos necesitan en recursos, sí, pero sean consecuentes. Lo único que ellos van a hacer de su vida es lo que vieron en su casa, así tengan todos los recursos emocionales, psicológicos, terapéuticos, sí, porque hay algo que se llama aprendizaje. Y por más que luches contra eso, si no solucionas, repites. Pero llega un punto en que tenemos todas esas etapas y sin embargo decimos, ese no es mi problema. Es que este hombre sí era infiel, mis papás sí eran autoritarios, mi hijo es en las drogas porque quiso. Y viene la enfermedad. Y la enfermedad sí te para y te dice, debes parar de hacerte daño, debes amar tu vida, debes organizar todo lo que tienes a tu alrededor. Tu cuerpo simplemente es la imagen de cada situación que has vivido, porque tu cuerpo lleva impresa memorias ancestrales, memorias familiares, memorias kármicas, archivos de vidas pasadas. Tu cuerpo simplemente es maravilloso. Y si remueves esas memorias, reinterpretas esas memorias, le sacas el mensaje a tus células y lo escuchas, en ese momento el cuerpo despierta automáticamente y mejora. Pero la única condición es que soluciones tu vida, porque si no solucionas tu vida, no haces absolutamente nada. Muchas de las terapias que tenemos en este momento, sobre todo bioenergéticas, nosotros decimos, listo, ven, yo te curo. No podemos curar a los pacientes. Ellos mismos se tienen que sanar. Por eso llega un punto donde estamos en el punto del universo de la conciencia. Dime, ¿tienes? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es tu vida? Pero yo no puedo acostar a un paciente y darle un medicamento, hacerle una cirugía o ponerle las manos, limpiar su energía, equilibrar sus chakras y decir, estás sano. ¿Y tus memorias? Y la conciencia del aprendizaje y lo que debías solucionar y lo que le vas a dejar pendiente a tus hijos se soluciona con un pase mágico y simplemente tiro la enfermedad al universo porque sé que está mal. No, la enfermedad no es para quitar, es para sanar. Entonces escuchamos nuestro cuerpo, nos centramos y empezamos a ver que justo cada parte del cuerpo se relaciona con una emoción y con un sentimiento que debemos sanar. Nada es al azar.
Las memorias están allí, los recuerdos están allí, las situaciones están allí, justo para que abramos ese libro de vida y empecemos a hacer conciencia de cuál es la tarea que tenemos en este momento con ellas. Y es justo en ese momento cuando la vida del paciente cambia. Cuando yo recibo pacientes con cáncer y vamos a iniciar tratamiento, ellos dicen, bueno, listo, voy a iniciar mi quimio, mi radio, pero yo sé que estoy amargada, me quiero morir, me dan ganas como de tirar todo, no me importa mi familia. La decisión es muy difícil. Yo les digo, mire, si se muere no es el cáncer el que los va a matar. Usted tomó la decisión. Porque es aprender a vivir con toda esa amargura que sabe que no puede, o darse el chance de solucionar su vida y hacer que esa quimioterapia y esa radioterapia haga su efecto mucho más rápido. Pero al final sea como una transformación total de su vida y esta persona diga, este cáncer sanó mi vida. Imagínense llegar a ese punto donde tú dices, el cáncer sanó mi vida, la fibromialgia sanó mi vida, la artritis sanó mi vida. Y sales de esa enfermedad totalmente curado. Ahí sí viene la curación física, pero debe haber un paso de transformación. Ese paso de transformación se llama maestría del alma. Es cuando entras a este contexto, miras todo, ya paras de meditar con los ojos cerrados. Cuando meditamos con los ojos cerrados, decimos, me voy a conectar con algo, con alguien me va a hablar de arriba y me va a decir qué hacer. Sí funcionaba hace mucho tiempo. El meditar con los ojos cerrados es de nuestros ancestros, de milenarios, donde estaban conectados con Dios, sabían quién era Dios, sabían cómo funcionaba la energía del universo, respetaban los fases de la luna, estaban conscientes de la energía que tiene toda la naturaleza, o sea, meditar era algo poderoso. Pero en ese momento crees que Dios está afuera, que estás hecho de carne y hueso y que hasta un chiflón de viento te puede matar. Entonces, ¿para qué vas a meditar? Para confundirte más, para llenarte de pánico, para buscar un silencio que no existe, porque tu cabeza está llena de situaciones. Entonces, en este momento, meditamos con ojos abiertos y empezamos a mirar todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Meditamos en nuestros padres, meditamos en lo que ellos nos dieron, meditamos en nuestra pareja, meditamos en nuestros hijos, meditamos en nuestro cuerpo, meditamos en nuestro dolor y ahí sí recibimos la información. Cuando entramos a ese counseling espiritual, a esa consulta espiritual con un paciente, lo primero que tenemos que hacer es abrir el libro de la vida. Ponemos todo esto en orden, hacemos esa meditación con ojos abiertos y hacemos un plan de trabajo. Justo en ese momento es cuando alguien se conecta arriba contigo y te dice, listo, ahora que lo entendiste, vamos a hacer algo al respecto. Y es cuando entramos a esa meditación con los ojos cerrados. Nos conectamos a los seres que nos van a ayudar a encaminarnos por esta situación y nos van a abrir un pool de soluciones y de alternativas. Porque cuando tú entras a una sesión de Soulfulness es, mira un camino posible entre muchas alternativas, pero al final tú vas a decidir. El ángel te puede decir, este es el camino de aprendizaje con tu papá. Y cierra el ciclo y aprende. Hay gente que dice, desde que yo vi la infancia de mi papá y entré en ese proceso de sentir quién era, de observar, de acompañar, de sanarlo, mi vida cambió completa. Pero otras personas dicen, no, yo vi la infancia de mi papá y digo, no tenía ningún derecho a hacer lo que hizo conmigo. Esto puede generar que este paciente aprenda, tenga un poco más de tiempo de aprendizaje, aprenda con un poco más de dolor, o simplemente se conecte y resuelva todo en su vida. Entonces, imagínense, todos tenemos la posibilidad de ir tomando decisiones de acuerdo a lo que necesitamos aprender. Entonces, nos enfocamos de qué es una sesión de Soulfulness para esa paz y esa tranquilidad, para recuperar ese amor por nosotros mismos y hacer esos cambios. Es cuando tú entras a ese espacio donde ya dejas de ser un cuerpo y te conviertes y haces conciencia del alma que eres. Y empiezas a recorrer tu vida y empiezas a recorrer tu infancia y se abren las puertas del aprendizaje familiar. Alguna vez entró una paciente con un aprendizaje para ella doloroso, pero pues real, familiar y hasta tenía un contexto kármico porque ella había sido violada por su padre.
Entonces decía, doctora, es que esto no se puede perdonar, desde ningún punto de vista a alguien se le puede caber en la cabeza que eso sea normal o que tenga un contexto de aprendizaje, o sea, no puedo. Ella ya tenía su proceso de cáncer de cervix y ella decía, pues si yo no logro esta situación, yo sé que me voy a morir porque la rabia contra él es intensa. Y ese proceso de la violación de su padre no lo recordaba muy bien hasta que fue a una cita, y ahí es donde les digo yo, no es tan fácil manejar estos temas. Fueron a una cita de una persona que hacía regresiones, la metió en regresión, y entonces en ese momento ella recordó que su papá la había violado, y el terapeuta le dijo, la culpa es de tu papá. Y la saca de la regresión y le dice, esta es la causa de tu cáncer, vas para tu casa, piensa sobre la situación y le deja la tarea y ella queda chocada. Dice, pero ¿cómo mi mente no puede recordar este dolor tan inmenso? ¿Y cómo mi papá me va a causar ese cáncer que me está matando a mí? Y llega a mi consulta con rabia, con dolor, diciendo, repitiéndose en la cabeza, mi papá me está matando con esta situación. No es tan fácil manejar estos temas. Por eso, algo que debe tener alguien que hace la maestría en el alma, alguien que aprende desde el amor, es sanar su propio proceso. Si ese terapeuta juzga, pues obviamente cuando le dice al paciente sin ningún tipo de sentimiento, él tiene la culpa, lo lamento mucho, mira lo que te hicieron, y cierra. Para algunos de los que están aquí conectados que saben PNL, pues obviamente abre una brecha neurológica, puso una información y de ahí el sistema inmune se alocó, se proyecta en una forma impresionante en autodestrucción. Entonces, ¿cómo se cierra esa tarea? Listo, tú vas, ves la situación, pero después abres la puerta del aprendizaje hacia la infancia de tu papá y recorres la vida de tu papá en su infancia y ella observaba cómo él había sido violado por su propio padre. Entonces, en ese momento, ella dice, no puedo creerlo, a él también le pasó lo mismo. Pero en su conversación le dice al ángel, pero no es justo. ¿Por qué? Si él sabe que le dolió, lo hizo conmigo. Y el ángel le dice, no hay problema. Vamos al aprendizaje de tu abuelo que fue que violó a tu papá. Y entra en unas condiciones de guerra, de la guerra política, el desplazamiento forzado, de la pérdida del equilibrio emocional. Y ve que esa situación era su tío abuelo violando a su abuelo, su bisabuelo violando a su abuelo, y era una cadena de abuelos, de padres, de hijos. Y se fue a 4 puertas, hasta que el ángel le dijo, mira, este es tu aprendizaje. Decide, o aprendes con dolor o aprendes con amor. Aprender con dolor es seguir juzgando y echándole la culpa a alguien y pretendiendo que tu papá venga a pedirte perdón sobre esa situación. Pero aprender con amor, es decir, esta cadena generacional se tiene que acabar acá. Y tuve el mejor papá del mundo para la infancia que me tocó vivir y él simplemente hizo lo que le enseñaron y nada más. Entonces la deja en ese punto y le dice, bueno, decide. Y ella dice, listo, rompo la cadena generacional. Y en ese momento rompimos la cadena generacional, pusimos luz para poner en esas cicatrices que había un poco de reconstrucción familiar, pero también física, pero también emocional. Y en ese momento su cáncer empieza a tener una mejor respuesta a la quimioterapia y a la radioterapia. Ella dice, es impresionante que lleve 2 ciclos y en ese momento con 2 o 3 consultas me diga mi oncólogo, pero ¿qué has hecho? Porque realmente la respuesta fue casi inmediata. Entonces en ese momento ella dice, sané. Creo que me di cuenta que algo había pendiente en mi vida, lo hice, lo sané y tengo paz. Y si me muero no pasa nada, yo tengo paz. Y si sigo viviendo ya sé qué es lo que tengo que hacer y obviamente se curó y mejoró. Pero ¿qué hace ese efecto terapéutico del soulfulness? Lleva al paciente a una comprensión tan impresionante que todo ese dolor que reflejaba contra su pareja, contra su hijo, esa rabia que hacía que chocara contra su hija, esa autodestrucción que tenía con su parte económica, cesó y todo se transformó y empezó a crear una mejor vida. Ella decía, yo soy más feliz que los 45 años atrás, donde pude tener muchas cosas, prosperidad, abundancia, y no, en ese momento sentía que no valía la pena vivir, pero en este momento yo bendigo a mi papá y fue donde su papá y habló con él y le decía,
tú no hiciste nada malo. No hiciste nada malo, no te puedes culpar de esta situación, yo ya sé lo que te pasó. Y lo más increíble es que ella llega donde su papá y le cuenta la situación y el papá le dice, ¿y cómo supiste toda esta cantidad de cosas que me pasaron a mí? Porque lo vi. Esto podemos constatarlo. Yo te vi aquí en esta situación con tu papá, tú vivías en una casa así, pasaron en estas circunstancias y el papá decía, yo no puedo creer que te hayas visto en mi vida, y la vi. Y en ese momento fue cuando más te amé. Y ahí llegas al amor total, a pesar de las situaciones. Entonces miren cómo se puede ir hilando la vida a través de una maestría del alma, de entender conscientemente sin dolores, como cuando te apartas y puedes volar encima de una situación y mirar desde muchos puntos de vista una misma situación, pero sin nada de dolor, con un contexto total de conciencia, de amor, de tranquilidad, sin perdón. Vamos a enfocarnos un poco en el perdón. ¿Por qué insistimos en no perdonar desde el punto de vista espiritual? Por la poca conciencia que ponemos en esta situación. Para muchos es más fácil decir yo perdono y obviamente no olvido y desarrollo una enfermedad que decir conscientemente yo soy responsable de esta situación. Imagínense que hay 3 niveles de conciencia. El nivel inferior, el más bajo, donde hay mucha gente allí atrapada, es el nivel emocional. Allí la gente tiene ira, rabia, rencor, dolor, venganza, están llenos de enfermedades, de crisis económicas, y esta gente dice, mire, yo no perdono porque mire lo que me causó esta persona en esta vida. Ella es mi victimaria. Si esa persona no me hubiera hecho esto, no tendría absolutamente ningún problema. Y obviamente toda la responsabilidad de su vida está en el otro. Entonces en ese nivel se mueven muchas personas, pero algunos estamentos, algunas creencias nos dicen, no, mira, pero ¿por qué no te haces una mejor persona? Perdona. Entonces nos dicen, perdone al otro porque usted necesita paz. Y si perdona, sus enfermedades mejoran. No mejoran, las enfermedades siguen. Y las cadenas de aprendizaje siguen porque cuando yo perdono, estoy señalando al otro y le estoy diciendo, tú tienes la culpa de lo que me pasó, pero yo soy tan bueno. Abro mi pecho y saco mi ego y digo, yo soy mejor persona que tú y yo sí te voy a perdonar a ti. Y ese momento en que pedimos reparación y toda esta cantidad de cosas y decimos, listo, yo soy bueno y tú mereces ese perdón de parte mía. Pero nos devolvemos al contexto de una mujer que sufre de violencia o de infidelidad por su esposo. Es que, doctora, ya lo perdoné y yo no tengo paz. Yo sé que tiene otro. La responsabilidad sigue en el otro y la felicidad sigue en el otro y las situaciones siguen pasando. Y si no pasan, igual la sospecho. Entonces no sirve de nada. Entonces ese perdón es ficticio, es como esa sensación de paz pasajera, como lo que hacen en algunos eventos que dicen toda la gente va, perdona, pero cuando llega a su casa dice, pero la rabia y el choque se me va a salir otra vez, no sé cómo controlar la situación, entonces no sirvió de nada. Pero llega un momento en que decides subirte totalmente a un nivel mucho más alto, mucho más elevado, no porque seas mejor persona, sino porque generas conciencia y responsabilidad. Ese nivel se llama espiritual, es el ojo de Dios, es poder ver el punto de vista desde lo más elevado de la conciencia. Y es en ese momento cuando tú dices, todo lo que pasa en mi vida es absolutamente necesario para mi aprendizaje, absolutamente todo. Esta enfermedad, esta crisis económica, esta separación, esta infidelidad, esta violencia intrafamiliar. Miro hacia atrás y mi mamá le tocó lo mismo, mi papá le tocó lo mismo, yo simplemente aprendí, soy como un computador, copia, pegue, reproduzca, sin conciencia. Pero me tiene que despertar esta situación y debo tener el control de mi propia vida a partir de ahora. Y es en ese momento cuando el otro desaparece, porque fue mi maestro, me enseñó, y yo digo, fue perfecto. Estamos a fases. Tú tenías que venir a mi vida a darme una lección y creo que tú aprendiste mucho de mí en ese momento. Decidimos, nos separamos, seguimos como queramos, pero en esa responsabilidad empiezo a hacer cambios yo y empiezo a generar recursos para mi vida, para mi familia, para mi salud y para mi enfermedad.
era lo que decía esta persona cuando fue al Soulfulness con su papá y vio que simplemente era una cadena generacional. Al finalizar este proceso con ella, la última puerta que se abrió, después de abrir la de su abuelo y ver esa situación de abuso sexual de su abuelo y su bisabuelo, el ángel le dio la oportunidad de ver su vida anterior. Y el ángel le dijo, es que las cosas no son casualidad. Tú tenías que aprender algo en esta vida que no aprendiste en la vida anterior. Entonces, obviamente era una mujer en un contexto de machismo, de autoritarismo, de violencia contra la mujer, maltrató, abusó, lastimó a su familia y le decía, esta fue una oportunidad como de hacer conciencia en tu alma de qué es el verdadero dolor cuando tú lo causas, porque en esa vida estabas muy ciego. Y en ese momento, ¿qué debías aprender? Debías aprender respeto, el valor, la conciencia y el amor. Y tú pediste, tú dijiste, bueno, ¿y cómo voy a aprender eso de una mejor manera? Hay esta experiencia, hay estos personajes, está tu papá, tu abuelo, tu hermano, tu tío, tu mamá, está tu familia. Y tú dijiste, sí. En ese momento, ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Es ver el contexto de varias vidas, de el para qué de esta situación, de cuáles son los protagonistas, de cuál es la necesidad de entrar en esta situación y cuál es la tarea que tengo en ese momento. Entonces, en ese punto de vista de Dios, tú ves todo, absolutamente todo, desde el inicio hasta el final, desde dónde sale tu alma, desde qué tropiezos ha tenido en ese aprendizaje, desde esas lecciones que se repiten y se repiten y se repiten hasta que se interioriza la lección que contiene. Hasta llegar a esta vida donde tú estás peleando y peleando y peleando y tú dices, ¿para qué? Todo dentro de un contexto de aprendizaje, esto simplemente es una escuela. Este planeta es una escuela que le vamos a hacer. Entonces, en ese punto de vista de espiritualidad total, donde hacemos esa maestría del alma, donde nos conectamos realmente a todo el conocimiento, asumimos nuestra responsabilidad y justo cuando nos conectamos a ella, la energía que hay en nuestro cuerpo, que es energía de amor, se activa, el estrés baja y todo se calma y entramos en esa sensación total de paz y tranquilidad. Y vemos que cuando nosotros cambiamos, el mundo cambia, total y completamente. Cambian los hijos, cambia la pareja, cambia la relación en el trabajo, cambia la enfermedad, cambia absolutamente todo. Y es en ese momento cuando decimos, hicimos un buen trabajo. Entonces, esas son las enfermedades, esas son esas oportunidades que nos da la vida de reencontrarnos y de reencontrar este camino de aprendizaje. El objetivo de esto no es curar. Sabemos que hay muchas situaciones en muchos contextos donde el paciente debe cumplir su proceso muriendo su cuerpo, pero eso no implica que no podamos sanar el alma para terminar nuestra vida eh, tranquila y de mejor manera. En estos días visitaba una paciente con un cáncer muy avanzado y obviamente ella decía, yo me quiero morir en esta situación y no veo por qué usted me puede ayudar en esta situación. Sí te vas a morir, tu cáncer sí es avanzado, pero el hecho es que tus hijas pueden repetir la misma situación porque son iguales a ti. Los recursos de afrontamiento son exactamente iguales. Entonces no vas a morir en paz dejando esto. Además, la situación que vivía ella con su mamá y con su familia era absolutamente difícil. Y en ese momento toda esa guerra interna que había, todo ese dolor que se estaba generando, no solamente podría destruirla mucho más rápido con ese cáncer, sino implicaba una agonía mucho más larga. Y ahí es donde aprendemos que si tenemos paz en el corazón, nuestra muerte es rápida y tranquila. Pero si no la tenemos, la agonía es necesaria para poder cerrar los ciclos pendientes, porque el alma sabe que tiene algo por solucionar. Entonces, en todo momento, así sea al principio de la vida, al final de la vida, tenemos esa posibilidad de abrir conciencia y de cerrar nuestros ciclos totalmente en paz. Entonces, ¿cómo esas emociones se conectan en nuestro cuerpo? ¿Cómo nos habla esa vida a través de cada sensación que sentimos? Nuestro cuerpo simplemente es la imagen de lo que tú pienses y sientas. Y tu cuerpo cambia todo el tiempo. Muchos de los médicos le decimos al paciente, usted no se va a curar porque es como una botella plástica. Si se rompe, no hay nada que hacer. Deséchela.
pero el cuerpo no se puede desechar. Está lleno de cicatrices, de situaciones de aprendizaje, que si logramos poner conciencia en ese aprendizaje, reparamos esas cicatrices y los órganos también se reparan. Entonces, en esa posibilidad de curación a través del amor, tienes dos principios que genera tu fisiología. Hay un principio de apoptosis celular, muerte celular espontánea. Todas tus células mueren porque cumplen un ciclo. Todo cumple un ciclo en esta vida. Las relaciones, las células, los órganos, la misma vida, todo cumple su ciclo. Hay células que viven 5 días, como la de tu sistema digestivo. Hay células que duran 7 días, como tu piel. Pero tu cuerpo se regenera todo el tiempo. Entonces, cuando un médico dice, tu dermatitis atópica nunca se va a curar, pero tu piel solamente dura 7 días, estamos diciendo eso en contra de todos los principios fisiológicos. Porque si tu estrés baja, se regenera tu piel y te curas. Si tu estrés baja, se regenera tu intestino irritable y te curas. Si tu estrés baja, se regenera tu estómago y te curas de tu gastritis. Entonces, cuando un médico dice no te vas a curar, implica qué pasa con esa fisiología, dónde está lo que nosotros aprendimos en la universidad de generar procesos de sanación, pero también de curación y hacer que el paciente tome su propia decisión. Y hay un principio de regeneración espontánea. Por más de que las células mueran y mueran y mueran, siempre hay una célula siguiente que va a ocupar ese lugar. Y si nosotros no manejamos estrés, entonces obviamente se destruye esa célula, se enferma. Pero si nosotros manejamos bien el estrés, todas esas capas celulares están supremamente bien. Y hablamos del estrés, porque el estrés es importante en nuestra vida. Imagínate donde tú no tuvieras estrés por conseguir lo que tienes, por ir a vacaciones, por pagar el colegio de tus hijos. Tú dices, pues no me estreso y no trabajo y me quedo ahí echado toda la vida. Pero si te estresas y sabes manejar eso como un recurso positivo de aprendizaje, te estresas, pero te conectas a parar el estrés en el momento oportuno y hacer estados ¿de qué? De conciencia, de tranquilidad, y vuelves y arrancas, y vuelves y paras, y haces estados separadores de esas situaciones. Entonces tenemos que aprender a manejar ese estrés, porque es uno de los recursos de afrontamiento más importantes que tiene nuestro cuerpo, el manejo del estrés. Entonces, un pensamiento puede alterar tu sistema inmune, cardiovascular, neurológico, inmunológico, todos los sistemas en un milisegundo. Y volvemos, si en un milisegundo se enferma el cuerpo con una situación, en un milisegundo se cura el cuerpo sanando esa misma situación. Imagínense que en ese momento ustedes se toman su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, todo está normal. Y ustedes dicen, sí, estoy relativamente sano. Pero en un momento dado, tienen experiencia de un terremoto, un sismo. En ese segundo en que usted siente la silla jalándose hacia atrás y que se mueve absolutamente todo, justo en ese momento se genera una respuesta en el sistema inmune. Eso se llama estrés. Es en ese momento cuando sube la frecuencia cardíaca para poder salir corriendo kilómetros, defendernos de las situaciones, luchar por nuestra vida, absolutamente todo. Porque si sigues con una frecuencia cardíaca normal y una tensión arterial normal, ¿cómo llega sangre a tus piernas para poder salir corriendo y vivir? No es tan fácil. Tiene que activarse todo un sistema. Se aumenta tus células inflamatorias, aumenta tu glicemia, tu cortisol, tu adrenalina, absolutamente todo. Pero esta persona decide si vive en estrés toda la vida y sigue causando daño a su cuerpo, precisamente porque no tiene los recursos para afrontar las situaciones, para ponerle límites, porque no tiene un papá que le dice, para, ve la situación, mira qué estás aprendiendo, sino sigue corriendo todo el tiempo. Entonces imagínense que en esa situación alguien pierde un hijo, desaparece y dice, a partir de ese momento, de ese terremoto, que no volvió a ver a mi hijo, yo no tengo paz. Y lo busco toda la vida, y entonces llega un momento en que genera un cáncer y dice, lo último que quiero es saber si mi hijo murió, vivió, qué pasó con él, y se genera ese duelo no resuelto y ese sufrimiento. Todo eso es un estrés continuo que va a enfermar las células. Si se hace un duelo y se resuelve la situación, no pasa nada. Pero si ese duelo es continuo, sin resolver, pues obviamente hace un choque en nuestro sistema inmune. Entonces, de ahí la necesidad de ir a esas situaciones, de organizarlas, de sanarlas para evitar que esa cadena de estrés
genere un daño en nuestro cuerpo de manera permanente. Ahora, cada parte del cuerpo está relacionado a una situación o a un proceso de vida. La cabeza te duele por preocupaciones. Tú nunca vas a ver un reciclador en la calle con una migraña, nunca. O sea, este hombre no paga impuestos, no paga arriendo, no paga alimentación, está perfecto. Su vida vive a la medida del día a día. ¿Para qué va a sufrir un dolor de cabeza? Pero las personas que se preocupan implica que no pueden parar con sus emociones. Lo primero que tienen que hacer es mirar, la preocupación es mía, es mi problema, o cargo los problemas de las demás personas, o le resuelvo todo a todo el mundo y me pongo como ese pilar respondiendo absolutamente por todo lo que deben hacer los demás. Entonces ahí llega el dolor de cabeza. Hacer un momento de tranquilidad, mirar qué está pasando en esa situación, observar qué es lo que le dice su cabeza de para y deja que las cosas fluyan, deja que cada uno lleve su responsabilidad, simplemente vive más tranquilo, céntrate en tu proceso de aprendizaje, hace que los dolores de cabeza disminuyan. Todo lo que es amígdala, senos paranasales, tiroides, tiene que ver con comunicación. Es cómo digo las cosas, lo que yo digo cuando me quedo callado, si tuve una situación de vulnerabilidad donde alguien me hizo sentir mal y no dije absolutamente nada y de ahí en adelante aprendí a guardar. Eso se va a la tiroides y las mujeres sufren más de tiroides porque ellas dicen, yo no digo nada porque el otro se pone bravo, no digo nada, sí, no dices nada, pero al final, ¿cómo vas a resolver esta situación? Entonces, es en ese momento donde tú decides soltar absolutamente todo, porque si no lo hablas, no te escuchas, y si no te escuchas, no lo resuelves, no lo vas a resolver absolutamente nada. El corazón habla de sentimientos, hay un síndrome que tenemos que es el síndrome de corazón roto, y es cuando el corazón se rompe físicamente cuando hay una situación de dolor. Entonces, hay estadísticas que nos dicen que después de una pérdida, un abuelito tiene más posibilidad de infartarse. ¿Por qué? Porque ese dolor sí realmente lo va a lesionar muchísimo. Imagínense si es su esposa, si es un hijo, si es su vida la que está ahí en juego. Pero este corazón roto se genera solamente si esta persona ha tenido pérdidas en su infancia. Si su infancia ha sido dolorosa, si ha sido difícil. Por eso cuando hacemos esas sesiones de soulfulness en abuelitos que tienen enfermedades cardiovasculares, les decimos, ¿cómo fue tu infancia? Y se sientan a llorar y dicen, terrible, doctora, mire, en mi época los niños los regalaban. Había una paciente que decía, no, mire, llegó una vecina y mi mamá tenía 12 hijos y la vecina le dijo, mira, te sobra un hijo para que me haga compañía porque pues, yo estoy sola. Y ella simplemente me sacó a mí y me dijo, ve con la señora que ella te va a alimentar porque no tenemos cómo alimentarte. Y la señora se fue, se cambió de ciudad, se la llevó como si fuera un gato. Entonces imagínense esa sensación de mi mamá me regaló y de ahí en adelante fui como la empleada del servicio desde los 4 años de esta señora y me llevó como una esclava toda su vida a trabajar en esto sabiendo que puede tener una vida diferente. Entonces, ese dolor que se generó hace 79, 80 años, ella decía, yo todavía lo siento, porque de ahí en adelante era ver a mi mamá como esa victimaria que tomó decisiones por mí y no me quiso y me rechazó. Sí, pero de pronto lo hizo tratando de salvarle la vida, porque se dio cuenta que ella se convirtió en una persona trabajadora, laboriosa, tuvo su familia, los sacó a sus hijos adelante, les pagó estudio y los hermanos que se han quedado con su mamá, muchos murieron porque se convirtieron en personas delincuentes, sus hermanas no tenían eh, un sustento para sacar a sus hijos adelante, les fue mal en la vida. Y obviamente estos hermanos, que estaban todos confabulados, los dos hermanos con su mamá, la odiaban a ella porque decían, a usted sí le tocó una mejor vida. Y ella decía, yo no entiendo. O sea, ¿cómo me va a tocar una mejor vida? Fue la que me sacaron de la casa y me regalaron. Sí, pero esta señora te enseñó a trabajar y te dio una oportunidad que los demás no tuvieron. Entonces ahí se rompió su corazón, y ahí se rompieron sus válvulas, y ahí hizo esa enfermedad coronaria, y de duelo en duelo se iba enfermando más, pero cuando entendió y pudo hablar con su mamá, y en esa sesión de Soulfulness se reencuentra con esa infancia que tuvo, con esa mamá que repitió exactamente la misma historia, donde también lo seleccionaron y a uno le dieron oportunidades lejos de su casa y su padre murió y se quedó sola y su mamá simplemente hizo lo que pudo. Entonces se dio cuenta que simplemente había copiado la misma historia de su mamá, la mujer fuerte que tiene que ponerse una armadura para sobrevivir lejos de su casa. Y es ahí cuando esos síntomas mejoran a pesar de que su corazón no funcionaba bien.
pero también se reencuentra con su familia, se quita esa armadura de matriarcado y hace que su relación estos últimos años, 3, 4 años que le quedaron, se hizo una mejor madre y una mejor persona para ellos. Y sus hijas empezaron a cambiar una relación que ha tenido difícil durante toda la vida. Entonces miren cómo el corazón roto se convierte en una oportunidad para sanar esta familia, sanarse ella, irse en paz sintiendo que cumplió su tarea y sentir que había hecho lo mejor que podía hacer para la infancia que tuvo. Entonces ahí se reconstruye absolutamente todo. El mensaje es súper poderoso en ese tipo de procesos porque cuando aprendes esta capacidad de entrar en el corazón del otro y cambiar la estructura de pensamiento y sus recuerdos, te das cuenta que esto salva vidas. Salvamos a las personas que vienen detrás de esta mujer y les explicamos que si no mejora esta relación y esta rabia que tiene con su familia y todas estas situaciones, ellas iban a repetir esta enfermedad cardiovascular. Es una oportunidad súper grande. Ahora, los pulmones nos hablan de miedo y de tristezas. Piensa cuando alguien no puede respirar en un ataque de pánico. Le ponen una bolsa para que hiperventile y sus pulmones se estabilicen. Claro, está angustiada, tiene miedo. Entonces se colapsan. Entonces, cuando encontramos la paz y la tranquilidad en estas situaciones, cuando permitimos que el miedo se quede solamente 3 segundos, 4 segundos, ponle 10 segundos. El miedo es un factor protector, el miedo es el mejor amigo, el miedo es el que te dice reevalúa, reencuadra la situación, mire el aprendizaje, el miedo es el que te dice estás bien, puedes con esta situación, pero entonces le dejas quedarse, lo escuchas, miras el aprendizaje y tomas la decisión. Imagínate que tú te subes a un edificio que tiene 30 pisos y llegas al piso 30 y te paras en la baranda, al lado de la ventana, en la ventana, y tú dices, no tengo miedo, no hay nada que te pare. Y tú dices, pues si salto no pasa nada. Y salto. Entonces en ese momento no hay algo que te detenga y te haga tener conciencia del valor que tiene la vida. Pero si alguien tiene miedo, se asoma por la ventana y dice, no, yo no quiero pasar por esta situación, yo me asomo tranquilamente o me voy a una ventana que tenga un protector, que no se corra la ventana porque no quiero tener ese tipo de experiencias, no las necesito. Entonces, es ese factor que te dice, hay algo que puedes aprender en este momento, pero solucionalo. Porque llega un momento en que permitir que el miedo se quede un día, 2 días, 10 días, 30 años, 40 años, y al final decimos, por miedo no hice, por miedo no enfrenté, por miedo no pude cumplir mis sueños. Claro, me quedé en la ventana balanceándome y dije, me tiro, no me tiro, me tiro, no me tiro, sí, pero si quieres realmente vivir la experiencia, ponte un protector, ponte un paracaídas, ponte algo que te genere esa sensación de que si tienes que hacerlo, va a salir bien. Hígado, vesícula y páncreas están llenos de ira. Todo empieza con un colon irritable. A la gente le detectan, el hígado graso. A la gente le detectan el hígado graso y dice, yo no tengo problema, cambio la dieta. Sí, pero la dieta no tiene mucho que ver, porque después te vas a terminar comiendo solamente lechugas y comida vegetariana por evitar ese hígado graso y esa vesícula que se va a inflamar. Es el anuncio de, es esa sensación de ira que te está molestando, es esa situación que debes cambiar, es ese riesgo que debes de tomar de cambiar tu vida y no lo has hecho. Después de ese hígado graso vienen los cálculos en la vesícula. Esa ira se está petrificando dentro de tu cuerpo, se está inflamando tu cuerpo. Y tienes una segunda oportunidad. Pero mucha gente dice, listo, me opero, no pasa nada, sigue la enfermedad. Y justo después de la cirugía les da la pancreatitis y en una unidad de cuidado intensivo y dicen, no, eso fue mala técnica, o es que el médico, o es que estoy de malas. No estás de malas, es que tienes que tener un tiempo para poder aprender conscientemente lo que no has aprendido. Entonces esos días que se quedan en cuidado intensivo es cuando la vida te dice, inamovible de este lugar hasta que no aprendas. Pero la conciencia que se genera en esos lugares muy básica, muy poca. Cuando yo trabajaba en cuidado intensivo, mucha gente se negaba a hacer procesos y hablar de su familia. Decía, ya tengo suficientes problemas. No, lo que estás viviendo no es el problema. El problema es regresar a tu casa y seguir cargando con esta situación.
Entonces interveníamos a la familia, interveníamos al paciente, les ayudábamos a generar recursos, entendimiento, evolucionaba más rápido, pero sabía que si llegaba a su casa llegaba en un contexto totalmente diferente. Entonces aprovechábamos esa enfermedad para que en ese momento se transformara su vida y se convirtiera en esa persona más amorosa consigo mismo y sanaba a través del amor. Entonces imagínense cómo un paciente en cuidado intensivo puede aprender tantas cosas. Se queda allí reflexionando, se queda allí en silencio, viendo a la gente morir a su alrededor y diciendo, ¿estoy preparado para morirme? No, obviamente no, porque sé que definitivamente no he hecho las cosas como debería hacerlas y tengo muchas cosas pendientes por solucionar. Entonces, ese momento de introspección que se hace en ese lugar es absolutamente impresionante. Alguna vez tuve el agrado de conocer una experiencia de una paciente que hizo una complicación de estas y ella se sanó a través de su estancia en cuidado intensivo. Ella cuando entró en cuidado intensivo entró por una pancreatitis, una vesícula desgarrada, inflamada, terrible, la evolución se infectó y quedó en coma durante varias semanas. Entonces llega el punto en que el médico dice no hay nada que hacer, no responde a antibióticos, no responde a medicamentos, va cada vez peor. Y lo que creemos es que posiblemente esa paciente vaya a morir porque realmente no vemos solución a esto. Entonces, cuando tú le hablas a un paciente que está en coma, le hablas al alma. Y yo le decía a ella, debes tomar una decisión, esto tiene que servirte para algo. Trabajando con el ángel de ella, yo le decía, intenta mostrarle, o más bien muéstrale cuál es el camino para o recuperar la salud, o que tú puedas tomar la decisión de irte con menos complicaciones y en menor tiempo, porque era una situación bastante difícil. Entonces, cuando ella despierta, nos dice que estuvo en un lugar maravilloso. Decía, yo conocí un lugar hermosísimo, era blanco, era bello, un jardín divino. Y ahí pude ponerme en contacto, hablar con las personas que habían muerto de mi familia, con las que no había solucionado cosas. Y sentí que hice los duelos que necesitaba y entendí cuál era mi proceso de aprendizaje. Y es como si mucha gente me hubiera dicho, tranquila, usted lo hizo bien, todo va bien, si te devuelves te vas a devolver sana, tranquila, organiza mejor tu familia, todo lo que pasó hace parte del proceso. Y esta mujer despierta de ese coma, sale sin inflamación, sale sin secuelas de toda esa situación. Y una artritis reumatoidea que tenía desde hacía mucho tiempo, que estaba totalmente destruyendo sus manos, sus caderas, la tenía totalmente imposibilitada, se cura. Entonces, ahí decimos, bueno, ¿cómo una artritis se va a curar? Se cura, porque la artritis es perdón sin olvido. Y ella dice, mi vida cambió. Y recuerda ese sueño constantemente y dice, tengo paz. Me reencontré con ese amor. Entonces, mire cómo fue increíble ese proceso de llegar a esa conciencia, de saber que somos buenos a pesar de lo que hacemos y que todo era necesario para ese aprendizaje, así hubiera sido las situaciones más difíciles y dolorosas que ella había pasado. Ahora, los riñones se alimentan de miedo, el estómago se alimenta de confianza y seguridad, es el que nos dice calma, confía, todo va bien, es lo que tienes que vivir, fluyen las situaciones. El colon irritable es de ansiedad, es cuando vivimos pendientes del futuro, pero no creamos un presente. Aquí me preguntan que el Alzheimer y los problemas de memoria. Una persona olvida cuando tiene situaciones muy difíciles de aprendizaje que no quiere recordar. Una vez llegó a mi consulta una paciente como de 70 años, ella iba vestida de niña, era una abuelita con dos trenzas así súper hermosas, con un vestidito como de niña y cada hijo la llevaba de la mano como si fuera su hija y en cada manito llevaba un muñequito. Entonces, claro, yo haciendo la consulta, yo decía, oh Dios mío, ¿qué pasó aquí? Y entonces los hijos decían, no, mire, ella viene una sensación de felicidad, ella dice que es una niña, que tiene 5 años, y este muñeco se llama Juan, y este muñeco se llama Pedro, y él juega con Juan y Pedro todos los días. Y les pregunto yo, bueno, ¿y quién es Juan y Pedro? Y susurran ellos y dicen, son sus hijos, doctora, pero ella no se acuerda. ¿Y qué les pasó a sus hijos? Los mataron.
Y en ese momento fue el dolor tan grande y ella dijo, yo ya no quiero recordar, y empezó a perder la memoria hasta que quedó en esa situación. Pero ella es feliz sabiendo que tiene esa paz, porque no puede recordar el dolor. Vive como una niña, juega con nosotros, la casa la adaptamos para ella, juega con sus nietos, pelea con sus nietos. Ella es una niña. Esa fue su estructura, esa fue su herramienta para poder afrontar esa situación. Entonces, en el Alzheimer se guardan muchas cosas de dolor que el alma no es capaz de enfrentar porque no tiene los recursos. Entonces, uno de sus hijos me dijo, doctora, nosotros sabemos que usted hace regresiones y en ese proceso de Soulfulness la puede ayudar a cerrar el duelo de mis hermanos. Le dije, no sabemos el alma si quiere resolver o no. Y si la metemos en ese proceso y abrimos una ventana de dolor y ella sale desconfigurada de esa situación, porque lo que está haciendo al parecer le funciona a ella y no sabemos si lo hizo, ¿para qué le vamos a causar más dolor tratando de solucionarle algo que ella ya puso una solución? Entonces era someterla a un dolor que posiblemente ella no podía soportar. Si hizo en ese momento ese Alzheimer, esa demencia, es porque simplemente la necesitaba. Esa pérdida de memoria dijo, mi cerebro no puedo con esto, yo prefiero transformarme en otra cosa totalmente diferente. Entonces, miren cómo el cerebro empieza a crear las estructuras que necesitamos, los recursos de afrontamiento para poder vivir esta situación sin tanto dolor. Me preguntan por artrosis de rodilla. Mira, Luzmeri, las rodillas duelen por orgullo, por ego, por falta de humildad. Entonces, esto se genera más en las mujeres que en los hombres. Piensen en una mujer que es fuerte, es autoridad, porque le toca hacer esa matriarcadura. Ustedes ven que estas mujeres que tienen problemas de rodilla andan con su bastón, lo hacen sonar, pero aparentemente son dulces, ¿no? Y dicen, no, yo no quiero tener control de esta situación, pero pues aquí se hace lo que yo quiera y lo que yo digo que se haga. Entonces, son duras, les falta humildad en el aprendizaje, son tercas, pero todo tiene un contexto. Es cuando ponen a esa mujer en ese lugar de autoridad porque no tuvo papá, porque no tuvo protección, y lo único que puede hacer en ese momento es ponerse esa armadura y ser esa mamá dura para poder ser el pilar de la familia. Entonces, cuando se trabaja en ese pilar, cuando se le permite ser a esta mujer esa mamá dulce y amorosa, pues simplemente su cuerpo se transforma y sus rodillas se regeneran y el dolor mejora. A veces decimos, no, es que tiene un problema en la rodilla y entonces eso no va a mejorar. Sí va a mejorar. Sí va a mejorar porque se regenera, porque tenemos un principio de regeneración celular, pero también nos damos cuenta que el dolor no estaba en la rodilla, el dolor estaba en el sufrimiento. Entonces, hay exámenes que les hacemos a los pacientes y les decimos, wow, pero es que estás sano y te duele todo, como la fibromialgia, que es cargar las responsabilidades y los pesos de todo el mundo. O hay una persona que tiene una malformación ósea o tiene una artrosis severa en sus radiografías, pero dice, a mí no me duele nada. No, porque ya está haciendo su proceso de aprendizaje y aún no se ha hecho físico. Entonces, no, obviamente que no le duele. Seguimos con, hay una pregunta, síndrome de fatiga crónica. Ese síndrome de fatiga crónica últimamente lo vemos muy pegado a la fibromialgia, pero el alma en el cuerpo está diciendo para porque te estás desgastando haciendo cosas que no debes. Entonces, en ese punto de fatiga crónica tienes que mirar qué tanto estás cargando las responsabilidades de los demás, cómo llevas tu vida, estás priorizando. Entonces allí haces un cuadrito con 4 cuadrantes. Pones qué es urgente, qué es prioritario, qué es importante y qué es delegable. Piensa que en medicina lo urgente es cuando llega un paciente con un cuchillo en la cabeza. Claro, todo el mundo corre, salas de cirugía, despejan la sala, se va a reanimación, todo el mundo, fluidos, líquidos, claro, es urgente. Pero para alguien, algo urgente es pagar un recibo de teléfono. Entonces dice, claro, llevo, en 3 días se vence y entonces me voy y hago cola en el banco y entonces madrugo a las 5 de la mañana y entonces es que no se puede pagar porque es que, y me estreso por pagar un recibo y me estreso porque tengo que hacerle una vuelta a mi hermana, me estreso porque tengo que llevar a mi vecina al médico. Sí, pero a veces te estresas por cosas que no deberías. Entonces, mira lo que es urgente, lo que tienes que hacer en 24 horas o si no la vida de alguien se pone en peligro. Realmente en nuestra vida casi no hay nada urgente.
Es prioritario, entonces vamos haciendo las cosas con calma. Me quito las responsabilidades de los demás, vivo más libre y mucho más liviana. Y mi cuerpo y mi energía empieza a compensarse. Y veo qué es lo importante, lo que puedo hacer de un día a 7 días. Es importante que lo haga, pero si no lo hago, no pasa absolutamente nada. Nadie se va a morir. Es más, puedo pasar a la siguiente casilla y le puedo pedir el favor a alguien que lo haga, o le puedo decir a esa persona, mira, eh, como cuando estas abuelitas acompañan a sus vecinas al médico, pero esas vecinas tienen 7 hijos cada una. Entonces, esta vecina dice, sabes que es tiempo que tus hijos se acompañen al médico y que saquen un tiempo para ti porque no es mi problema, disculpan, pero no es mi problema. Así se cura la fatiga crónica y así se cura la fibromialgia. Cuando te das cuenta que solamente tienes un cuerpo que puede cargar tu propio peso y que puedes empezar a soltar todo eso que no necesitas. Vamos a seguir leyendo aquí. Las enfermedades de la neurona motora. Todas estas enfermedades autoinmunes implican límites y autoridad. Todas, absolutamente todas. Cuando este papá no reconoce a este hijo, cuando este papá no hace presencia como figura de autoridad, cuando este papá es una madre, y tener un papá que es una madre es como tener una abuelita muerta, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque se vuelve complaciente, se vuelve tolerante, se vuelve algo nocivo para la vida de este hijo, entonces no funciona. Cuando tenemos una matriarca autoritaria que causa dolor en ese lugar de autoridad. Entonces, ¿qué tienes que hacer cuando tienes un paciente con este tipo de enfermedad? Ve a los pilares, mira cómo está la figura paterna, ¿está en el lugar de autoridad? Pues obviamente que no. Mira autoritarismo, mira falta de reconocimiento, mira situaciones difíciles de la infancia con este papá autoritario o este papá difícil o esta mamá que llega a romper todos los límites. Y observa este pilar femenino, cómo es esa mamá ausente, abandonó, no tuvo amor, y empiezas a reconstruir la vida de ellos desde la infancia de ellos. El primer paso es hacer conciencia. Y obviamente muchas veces estamos en esa conciencia y decimos, sí, claro, yo sé que a ellos le pegaron, pero ¿por qué a mí? Y porque si él tuvo una familia feliz, a mí no me reconoció. Porque tienes que tener muchas cosas en cuenta también para resolver esa situación. A veces decimos tuvo una familia feliz, pero este hijo, que es mi papá, es el último de 19 hermanos, ya que autoridad recibe, sabiendo que ese hijo es el que sobreprotegen, es el que la mamá y los hermanos no dejan ponerle autoridad, es el que la familia se lo tira por completo porque simplemente no le van a ejercer ninguna responsabilidad y tiene un hijo y es como yo cargo ese hijo, todos vamos a cargar ese hijo de este último hijo. Entonces hay que mirar exactamente en ese tuvo todo y fue perfecto o no quiso, cuál es el aprendizaje de la situación. Entonces mira, si tuvo límites, si tuvo autoridad, si tuvo jerarquía, si tuvo reconocimiento, si tuvo padre, si fue primer hijo, segundo hijo, tercer hijo, porque no es lo mismo, si fue... si tuvo situaciones traumáticas. Entonces, todo eso lo aprendemos en esa maestría del alma. Cuando calificamos o no calificamos, cuando vemos a esas personas a través de sus recursos de afrontamiento. Cuando nosotros entramos a esa familia y empezamos a analizar ese lugar de papá y mamá y empezamos por cada uno de ellos, les decía que no es lo mismo primer hijo, segundo hijo, tercer hijo, porque el primer hijo es el mejor papá del mundo, lucha por sus hijos, o sea, dejar un hijo sin reconocimiento es algo bastante extraño, porque para él sus hijos y su familia son primero. Entonces, obviamente, para que no reconozca a este primer hijo, a su propio hijo, tiene que ser un hijo de matriarca. La mamá que le permite absolutamente todo y le dice, hasta ese hijo no es tuyo, ¿para qué se va a cargar con algo que no sabe si eso no es? Y esa matriarca pues obviamente lo castra para la autoridad y no va a servir absolutamente de nada. Entonces miren cómo cambia el contexto cuando conocemos realmente quién tenemos al frente. El segundo hijo es rebelde por naturaleza, este es cruel, este se victimiza, este se vuelve autoritario porque el primero pone las cosas en orden y el segundo grita para asustar a la gente y obtener ese lugar de autoridad. Entonces no es lo mismo. Y este segundo hijo dice, pues si no lo reconozco no pasa nada, ¿sí? Porque es el adolescente eterno que vive día a día, el que no ve una consecuencia de sus actos. Y el tercer hijo, pues simplemente es desapegado, no crea relaciones, no se casa, lo casan pero con una zeta pie grande,
Entonces este hijo dice, pues llegó este, yo lo mantengo, le doy lo que necesita, pero no me pida que sea el mejor papá del mundo porque no me gustan las relaciones personales. Yo soy apático, egocéntrico, indiferente. Entonces, si este primer hijo tiene una figura de autoridad, súper papá. Si este segundo hijo tiene figura de autoridad, es súper papá. Y si este hijo tiene figura de autoridad en tercer lugar, obviamente asume la responsabilidad, pero pues no le pidas peras al olmo hasta que no conozca realmente la situación. Y el último hijo, en ese papá de ese último hijo, pues obviamente es un huevito que no funciona. Su mamá en ese matriarcado, porque si no tiene figura de autoridad, tiene una matriarca, lo va a sobreproteger, le quita todos los recursos y obviamente llega un punto en que no asume consecuencias de nada. Entonces tú dices, pero pues la mamá todavía lo sostiene, es el que la mamá le pasa la pensión al nieto, es el que la mamá le cría al hijo. Entonces no es bonito juzgar sin saber exactamente quién está al frente. Por eso es importante ver todas esas opciones de papás. Preguntan aquí el dolor en el antebrazo izquierdo. Los brazos nos permiten hacer, ¿sí? Con las piernas caminan hacia el futuro y los brazos es yo qué voy a hacer en esta situación. El brazo derecho habla de la madre, el brazo izquierdo habla de la figura de autoridad del padre. Entonces de pronto me dicen aquí el hueso del brazo izquierdo. No, más bien mire el contexto del brazo. ¿Qué estás cargando con esa figura de autoridad? ¿Quién es tu figura de autoridad? ¿Tu papá o tu mamá? ¿Y yo qué hago con él? Está enfermo, es que yo tengo que solucionarle la vida, es que yo tengo que cargar, que tengo que responder, yo tengo que solucionarle la vida al otro. Porque cuando empiezo a caer en cuenta que el otro construyó su vida tal cual la tiene, o esa situación depende de otras personas y no de mí solamente, o se puede solucionar en conjunto, o esa persona tiene que asumir las responsabilidades de sus actos, yo lo suelto. Y lo primero es pensar, ¿realmente soy la solución de esa situación? Porque si mi brazo me duele así, implica, no tengo nada que hacer allí, pero me estoy preocupando en exceso porque sé que es una carga demasiado importante en este proceso. Entonces, analiza bien la situación y lo sueltas. Tendinitis en la mano. Acuérdate que las manos nos hablan de el fluir en las situaciones. Los dolores articulares y este dolor en las manos es cómo fluyo, ¿sí? Es perdón pero no olvido, ¿sí? Soy incapaz de soltar esa situación, me duele esa situación, no sé qué hacer. Entonces, tienes que mirar qué está pasando en tu vida y específicamente qué debes soltar y cómo lo vas a solucionar. Porque si no avanzas en eso, pues obviamente tus articulaciones se van a inflamar. Y ya cuando se inflamen implican, listo, yo hice un perdón no consciente, yo simplemente pensé que podía solucionar las cosas desde este punto de vista, perdono pero no olvido, las situaciones se siguen repitiendo, no tengo confianza en mí, ¿qué está pasando? Entonces analiza exactamente qué situación tienes al frente y lo que tienes que aprender de ella para poder tomar mejores decisiones. Vamos a mirar aquí qué más tenemos, las enfermedades autoinmunes ya, la conjuntivitis, el insomnio. Y si una persona no tiene paz, no duerme. Hay personas que viven conectadas todo el tiempo, su cerebro vive activo todo el tiempo, 24 horas seguidas. Entonces, el sueño y el momento de dormir es ese momento donde el alma suelta el cuerpo y prácticamente morimos y hacemos nuestro trabajo espiritual. Entonces mucha gente dice, yo no sueño, yo simplemente siento que mi cuerpo se desconecta y listo. Hay otros que dicen, no, yo viajo muchísimo, y otros que dicen, no, mira, yo sentí que corrí todo el tiempo, hablé con gente, se acuerdan mucho de lo que hacen en sus sueños, de con quién están. Pero hay gente que en lugar de soñar, se queda allí pensando, bueno, mañana tengo una cita a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana tengo que hacer esto, a las 9, 10, 11, 12, se les pasa el tiempo y todavía no están programando lo que no hicieron, empatándolo con lo del día siguiente. Y cuando se despiertan, están súper cansados porque sienten que toda la noche trabajaron. Entonces, es como la metáfora del árbol de los problemas. Tú te acuestas a dormir y pones los problemas ahí en el perchero y dices, lo que se hizo, se hizo. Hay que morir el día de hoy. Mañana va a ser otro día. Y vivir todos los días en un tiempo nuevo. Pero si hay algo que solucionar conscientemente, ¿y sabes qué es?
lo primero que tienes que hacer es ponerlo sobre la mesa y decir, bueno, ¿qué voy a hacer con esta situación que me está quitando la paz? Y empezar a darle recursos y tomar las decisiones adecuadas, y es en ese momento donde te conectas otra vez al sueño. La rinitis sinusitis habla de quedarse callada, y mira que tú vas con insomnio, con rinitis sinusitis, o sea, te estás tragando las cosas y vas al sueño y esas cosas siguen dando vueltas porque no las estás sacando. Entonces, y lo complementas con conjuntivitis. La conjuntivitis y la enfermedad en los ojos es lo que yo no quiero ver. O sea, tengo el problema al frente y digo, yo no tengo ningún problema. O tengo un aprendizaje, pero no hay nada que aprender. O simplemente todo va tan bien que no, es increíble mi vida cómo fluye tan perfectamente, pero ni duermo, ni me comunico y estoy ciega. Entonces, es empezar a hacer más conciencia, medita con los ojos abiertos, esta persona tiene que meditar con los ojos abiertos y empezar a mirar las cosas que le molestan. Generalmente la rinitis y la sinusitis se activan en ese tipo de situaciones. Ya esta persona dice, mire, cuando llego a mi casa, ahí se me da la rinitis, ahí cuando llego a mi empresa, ahí es cuando más me afecto. Cuando tengo una conversación con esa persona, siento que no puedo ni respirar. Su cuerpo te dice exactamente qué es. Y la sinusitis y la rinitis y la conjuntivitis se activan de igual manera. Bueno, el cansancio ya lo vimos. Los linfomas son enfermedades autoinmunes. Volvemos a la figura paterna. La garganta habla de la comunicación, lo que me estoy quedando callado, pero me estoy tragando algo y tengo que empezar a decirlo. ¿Listo? Y se asocia a tos. Bajas a los pulmones y miras. ¿Qué me está causando esa situación? ¿Tristeza? ¿Me estoy atorando en esa tristeza? ¿O me estoy atorando en miedos porque no puedo cambiar la situación? Entonces, observa bien la situación, observa bien el contexto, observa bien el aprendizaje y empiezas a ponerle recursos. Pero lo primero es hacer conciencia que tengo que meditar y observar todo mi entorno y todo mi contexto. Izquierda, figura de autoridad, ¿sí? Derecha, figura materna. Vamos a seguir aquí. Las caderas. Bueno, las extremidades inferiores hablan de caminar hacia el futuro. Y el dolor en las caderas implica, se me está rompiendo el futuro en este momento. Tengo que tomar una decisión. Entonces, cuando se rompe una cadera en un abuelito, pues no pasa nada. Sabemos que ese abuelito está tomando decisiones porque pues, obviamente ya tuvo un árbol, ya sembró un hijo, escribió un libro y ya. Su vida terminó en un contexto porque dice, ya cumplí. O no cumplí, pero me siento preparado para irme. Pero cuando estas caderas molestan en una persona joven, implica estás cambiando de línea de vida, o sea, hay un cambio importante que tienes que hacer. O se cerró un ciclo y no te has dado cuenta y seguimos trabajando sobre esa situación. Entonces imagínate cuando alguien se separa y tiene en su contexto un matrimonio para toda la vida, una pareja para toda la vida, y llega un punto que se ve solo y dice, miércoles, ¿y ahora qué hago? Se me acabó la vida. O pierde un hijo, o pierde un trabajo, o se pensiona y dice que como desubicada, desconcertada, no sé qué hacer. Entonces hay un cambio de vida en esa persona y tiene que aprender a adaptarse a ese cambio y mirar qué recursos necesita y sobre todo mirar qué decisiones está tomando en esa situación. Bueno, la alopecia es un patrón de masculinidad, es de figuras de mujeres con autoridad. Entonces llega un punto donde este matriarcado nos cobra una cuota. No es fácil asumir ese papel de papá y ese papel de autoridad. Entonces esa alopecia en mujeres está muy relacionada con esa matriarca que está frustrada. Pero también cuando es una pérdida continua de cabello implica que está muy estresada esta persona, o sea que su dolor y su sufrimiento es mayor y entonces su energía vital disminuye y empieza a perder su cabello. Pero si empieza a pasarse a su lado femenino, si es matriarca, o si empieza a bajar ese estrés, pues obviamente empieza a mejorar su calidad de cabello, su calidad de piel y todo eso. El acné cuando es una persona joven implica conflictos con la figura paterna y con la figura de autoridad. Entonces no a todos los chicos les da acné, no todos los chicos tienen esas situaciones difíciles de ese proceso de aprendizaje. El adolescente
empieza a devolverle a sus papás lo que le dieron en la infancia. Entonces, mientras más conflictivas sean esas relaciones, más agudo es el proceso de acné. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar con los chicos en esos pilares familiares, papá, mamá, organizarlos y trabajar con los papás para mirar qué está pasando, si esos dos pilares están desconfigurados o si definitivamente este chico entró peleando por situaciones específicas. Las rodillas ya lo dijimos, las manos también. Cáncer de seno izquierdo, Mónica. El cáncer de seno izquierdo tiene que ver con autoritarismo de la figura paterna, de la pareja, violencia intrafamiliar y pérdida de hijos. En cambio, el cáncer de seno derecho tiene que ver con las matriarcas. Es cuando esta mujer dice, este momento protagónico en mi vida de ser esta autoridad y esta jerarquía tiene más ganancias en este papel que en el papel femenino y se castra. Entonces, obviamente, el manejo es diferente porque nos toca mirar los traumas emocionales que se generaron en ese seno izquierdo, situaciones desde la infancia que se pueden estar repitiendo con su pareja y cerrar los duelos si hay pérdida de hijos y situaciones difíciles. Entonces, en el momento de generar toda esta información, obviamente el seno empieza a mejorar muchísimo. Y en el seno derecho, que es el matriarcado, empezar a sanar a esa mujer para que quiera estar en su lugar, para que vea que estar en ese lugar femenino no es una pérdida de autoridad. Ella puede tener autoridad en su oficina, tener su empresa, porque el cáncer de derecho es de mujeres poderosas, pero no van a perder su poder, pero pueden enfocar esa energía a sus proyectos, pero en su casa se quedan como la mujer, como ese amor, esa ternura, recuperar esa feminidad que ellas necesitan, porque obviamente por alguna razón lo están haciendo. El lumbago. Tu columna tiene 4 segmentos. El segmento cervical, este dolor que se genera aquí, es rigidez, es de personas tercas, es de personas que dicen, yo solamente miro ese contexto y no me importa nada más. Y se quedan ahí fijos en esa situación. El dolor dorsal, que es el dolor entre las escápulas, entre las paletas, un exceso de responsabilidades familiares y laborales. Es gente que carga todo. Pero se puede dar toracolumbar cuando hay miedos, o sea, el lumbar es miedo. Entonces dicen, yo me cargo las cosas porque me da miedo que me echen, me da miedo que no me quieran, me da miedo de todo. Entonces no tomo decisiones y me cargo. Si es solamente el lumbar, tienes que mirar qué situación de decisiones debes tomar en tu vida porque hay un miedo implícito. Y si no se trata ese miedo paraliza. Y ahí es cuando aparece la radiculopatía. Esa persona dice, yo no puedo ni caminar. Claro, el miedo te tiene totalmente paralizado. Y justo pasa con esa zona de los riñones que también son miedos. Entonces hay que mirar exactamente a qué te estás enfrentando en ese momento para que tomes la mejor decisión. Pero cualquier dolor de estos de los que estamos hablando, cuando se va a solucionar, lo primero que tenemos que ponerle es pilar femenino, pilar masculino, hacer el proceso con los papás, blindar el sistema inmune, darle una mejor opción de estabilidad a esa persona. Bulimia, anorexia. Las personas no comen cuando no quieren vivir. O sea, el tema es muy dramático porque es un pequeño suicidio constantemente. Es no acepto la vida, me estoy desconectando de ella y simplemente yo me puedo morir cuando quiera y lo cogen como una situación en que no tienen la posibilidad o la fuerza para hacerse daño y acabar con su vida, sino lo hacen muy lentamente. Entonces, esta enfermedad de la bulimia y la anorexia, volvemos a lo mismo, tiene que ver con pilares. Hay que mirar esa imagen que tiene ese papá en su vida. Obviamente me imagino que es una mujer. Entonces, si es una mujer, implica qué figura de autoridad le vas a colocar, cómo vas a hacer ese proceso de aprendizaje con los papás, colocarle pilares, colocarle límites y que ella haga conciencia de la vida que tiene, porque está jugando muy fuerte con su vida. Muchos de estos procesos donde hay bulimia, donde hay intentos de suicidio, donde hay anorexia, cuando las llevamos a un portal de vidas pasadas, nos damos cuenta que algunos de ellos ya han atentado con su vida, contra su vida y se han suicidado. Entonces, muchas veces el alma, como no recuerda conscientemente este tipo de situaciones, se va a repetir las mismas historias. Entonces, tenemos que mirar exactamente cuál va el aprendizaje del alma en un contexto mucho más amplio. Después de blindar pilares, hacer una sesión de soulfulness con esta persona y mirar qué tiene atrás de todo esto.
Dice dolor en los pies. Me hablan de una abuelita de 91 años que ya no quiere caminar porque ya no quiere avanzar hacia el futuro. O sea, dice, yo ya qué hago en este lugar, yo ya me quiero morir. Y le duelen los pies porque ya esa vida le está doliendo. Con los pies caminamos hacia el futuro y ella ya no tiene futuro. Ella sabe que se tiene que ir. Pero ¿cómo se va a ir si no tiene paz? ¿Cómo se va a ir si le tiene miedo a la muerte? Implica que tiene muchas situaciones por resolver, implica que ha causado mucho dolor y ella lo sabe, implica que ha tomado decisiones difíciles en su vida. Entonces, si ella no organiza conscientemente esa vida, pues su agonía va a ser muy larga, ¿sí? Y se va a quedar ahí mucho tiempo. Pero ella tiene que tomar la decisión. Ella es la que toma la decisión si hace el proceso o no. Tú sabes, Patico, que eso es complejo porque son decisiones de la vida. Bueno, cáncer derecho ya lo vimos. Nos hablan de manchas oscuras en el rostro. La piel es el espejo del alma, es lo que esconde esa persona. Mucha gente dice, todo va bien, pero hay manchas en su vida que no quiere asumir, así como el vitiligo, que aparecen en zonas extremas donde la gente dice, todo es perfecto, pero ahí está la mancha y se está decolorando, hay algo que tiene que solucionar. Cuando empezamos a poner pilares y a organizar esos estados de estrés por falta de esa figura paterna, la piel empieza a regenerarse más rápido. Tenemos experiencias de pacientes que sé que están en este chat donde la piel les ha cambiado muchísimo, donde cierran los procesos de aprendizaje y la calidad de su piel, de su cabello, de sus uñas, empieza a mejorar muchísimo porque se vuelven más fuertes. Y no fuertes duras, sino fuertes de resistentes, con una textura mejor, con una mejor regeneración. Bueno, ¿qué más vimos aquí? Miomas uterinos. Todo lo que es ginecológico tiene que ver con la figura paterna. Ahí está la figura de autoridad, ahí está la figura de pareja, ahí están los hijos. Entonces, qué situaciones viví yo en mi infancia, qué vi en mi casa: autoritarismo, violencia intrafamiliar, maltrato, abuso, abandono, pérdida del padre, que después vuelven y se conecta con la figura de pareja. Entonces, al cerrar estos ciclos, pues obviamente mejora. Pero el mioma es como esa decisión del alma que dice, bueno, y yo quiero seguir replicando esa situación a la siguiente generación, porque a veces los miomas crecen tanto que le dicen a la mujer, no es bueno que repitas esto con tus hijos. Entonces las obligan a una histerectomía. Pero es como una decisión del alma en yo no quiero forzar una generación más de sufrimiento de esta situación. Entonces hay que mirar bien si esta persona puede resolver las situaciones, puede generar un bienestar para romper esa cadena, o si no, su cuerpo le ayuda a romper esa cadena sin hijos. Entonces hay que mirar todos esos contextos de sufrimiento. Oreja derecha, obviamente por los oídos escuchamos. Y ahí cuando un niño nace sin orejas, hay que mirar cuál es el aprendizaje de los papás. Cuando las enfermedades son congénitas, ya estos niños vienen con enfermedades, son las situaciones no resueltas de los padres, que no escuchan, son tercos, no le hacen conciencia a la vida de lo que se les está diciendo. Ya hay muchas situaciones que se han repetido y ellos dicen, no pasa nada, eso no es mío. Pero también nos vamos a una memoria kármica, nos vamos a una vida pasada y miramos qué pasó en esa vida anterior, cómo esa persona perdió esa oreja en una vida anterior. Entonces, todo se conecta, ¿no? Porque ese cuerpo nos da la información de qué es lo que está aprendiendo en esta vida, a través de su familia, pero también a través de su propio cuerpo. Muchas de estas enfermedades que están apareciendo en los niños, bueno, y más el autismo y el síndrome de Down y todo eso, es una generación, o más bien un grupo de almas que quieren decir, yo no quiero hacer nada en esta vida, yo me quiero quedar aquí en estado de espectador, no quiero despertar en la conciencia. Entonces miren que es voluntad de esas almas antes de nacer en esos procesos de aprendizaje. Seguimos con no embarazarse sin causa aparente. Como hablábamos, Jay, hace un momento, es la decisión del alma de no repetir historias. Nuestra mente es una mente loca. O sea, nuestra mente dice, sí, yo quiero hijos, no pasa nada, yo puedo.
pero el alma que ha tenido experiencias anteriores, en vidas anteriores, con frustraciones de otras vidas, con situaciones difíciles, el alma es la que decide. Y mucha gente, muchas veces simplemente dice, yo no estoy preparada, o sea, si yo llego a quedar embarazada, ¿yo cambiaría mi vida realmente? La tasa de infertilidad está elevándose de una manera impresionante, pero miren cómo está empoderándose la mujer y llega un punto en que la mujer está muy arriba de sus expectativas y te vas a tener que sacrificar mucho. Yo hablaba con parejas y les decía a estas mujeres, ¿tú piensas sacrificar el bienestar económico que tienes? Y muchos decían, sí, sí vas a dejar de viajar por todo el mundo, te vas a bajar del avión y te vas a poner de ama de casa, vas a ponerte en tu rutina de estar en la oficina 24/7. Y ella decía, pues yo lo pienso, pero mi esposo se va a hacer cargo de mi hijo. O sea, de una transfería mi información y y el esposo decía, claro, yo lo hago, no hay ningún problema. Y si ven que hay una inversión de roles, entonces llega un punto en que el alma es la que decide si hace ese aprendizaje o no a través de los hijos. Cuando se cierran estos ciclos de aprendizaje y esa persona dice, sí, yo me quedo, hay un embarazo. Si no, es mejor que no lo tenga, porque es un riesgo que cubre de sentirse frustrada y después echarle la culpa a su hijo de que no hizo lo que quería. Bueno, vamos a terminar con los últimos. Cáncer, hablamos de figuras ¿de qué? De enfermedades autoinmunes por las figuras paternas y comportamientos bipolares. Este es un tema, Angélica, un poco complicado porque aunque no lo crean, muchas cosas no solamente son del cuerpo ni del alma. Algunas veces vienen de cosas externas, de influencias externas, de energías externas. Entonces, obviamente, construimos los pilares, le ponemos límites al sistema inmune. La bipolaridad es vivir en el pasado, irse a la tristeza e irse hacia el futuro y vivir en ansiedad. Entonces, esta persona no vive en el presente y puede chocar como si fuera una pelota en una mesa de billar. Va de extremo a extremo y no para. Entonces, después de saldar esos pilares, después de organizar su vida, si esta persona sigue con las situaciones, pues obviamente hay que mirar otro tipo de contextos. Dice, enrollar el cabello en los dedos del bebé. Enrolla los dedos desde que era bebé y ahora tiene 18 y sigue haciendo. Ah, sigue enrollándose me hablan de un caso aquí que se enrolla el cabello en los dedos desde que es bebé. Sigue con actitudes de bebé, pero entonces hay que mirar si esta niña o este niño ya creció. Si es un patrón de sobreprotección, sigue con las mismas habilidades desde que está pequeño. Y si tiene miedo, pues simplemente el miedo y la ansiedad lo genera exactamente la misma situación. Si no tuvo recursos de afrontamiento fuertes para enfrentar la vida y simplemente dice, bueno, yo qué voy a hacer, cuando pequeña evadía la situación y me ensimismaba en esa situación porque alguien más lo resolvía. Entonces, esas actitudes que se quedan desde la infancia, hay que mirar si esta persona creció, qué lugar de nacimiento tiene, es un último hijo, es un único hijo, qué patrones externos de autoridad tiene, todo eso para mirar qué es lo que está aprendiendo de esta situación. Vamos a la última pregunta. ¿Hay algo más, Juan? Ah, ok, bueno. Todo este contexto se va a una lateralidad. El lado derecho es el femenino y el lado izquierdo es el masculino. Entonces mira su cuerpo, cómo se está representando, cómo van los síntomas en ese momento y mira si tiene que ver con la figura de amor o con la figura de autoridad. Si las figuras están cambiadas, si hay un matriarcado fuerte, pues obviamente muchas de esas enfermedades se van a ir hacia el lado izquierdo, porque es la figura de autoridad y prácticamente es esa figura masculina en el hogar. Hay una diferencia entre la autoridad femenina y la autoridad masculina. La autoridad masculina es más lógica, más racional, pone límites, genera seguridad y confianza. Cuando esta autoridad va al lado femenino, acuérdense que las mujeres tienden a ser más emocionales, menos racionales y más creativas. Entonces, de un problema generan 10 y no paran y toman todo personal. Entonces, a veces estas mujeres que están en el lugar de autoridad tienden a romperle los límites a sus hijos porque ellas se quedan pegadas en el tiempo y empieza la cantaleta y empiezan los gritos y empieza a desesperarse y obviamente su hijo no concreta absolutamente nada. Entonces hay que mirar todos esos contextos de autoridad y jerarquía para poder organizar. Bueno, entonces vamos terminando, nos rindió el tiempo, siempre invertimos 2 horas de nuestro tiempo, muchísimas gracias por quedarse.
Entonces vamos a hacer una rifa y les vamos a avisar por los medios quiénes son los ganadores, como les decía. Los que están aquí en Cali eh, tienen 4 cupos de 4 medias becas para la maestría del alma. Es un proceso donde van a aprender absolutamente todo esto. Como les decía, hay muchos entrenamientos donde nos vamos a psicogenealogía o psiconeuroinmunología o vidas pasadas, pero hay que integrar todo porque en el momento de enseñarle a un paciente a cerrar su vida, pues obviamente toda la información la vamos a tener allí y es aprender a hacer esa conexión espiritual porque nuestros ayudantes en ese momento y nuestros guías van a ser los ángeles y los maestros. Entonces, saber escuchar, saber poner un contexto real a las situaciones, tener una conciencia de poder sanar previamente antes de hacer un proceso para que podamos no juzgar, sino darle una herramienta de aprendizaje que tenemos al frente. Es un entrenamiento que se va a hacer durante 5 meses, un fin de semana al mes. Y lo vamos a hacer de esta manera porque no son situaciones fáciles de resolver. O sea, la psicogenealogía no se aprende en un día y se aprende con una tarea explícita que se hace durante este mes. Después hacemos el proceso de psiconeuroinmunología, después hacemos el proceso bioenergético, después hacemos el entrenamiento de ese coach espiritual. Entonces hay muchos temas que vamos a tratar que son súper interesantes y les van a servir primero para sanar su vida, porque es un momento de transformación y de organizar todos nuestros pilares de vida, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros legados y reconectarnos realmente con quienes somos. Hay un proceso súper especial que hacemos en estos entrenamientos que es la conciencia del origen, de dónde somos. Entonces se llevan unas sorpresas increíbles cuando uno descubre quién es y dónde viene. Es una cosa fascinante. Entonces para los que les gusta este tema sé que los va a apasionar. Y vamos a rifar 2 libros que nos ayudan a entender mejor estas situaciones. Entonces les recuerdo que este libro que está aquí se llama El Código Genético del Alma. Este libro es el libro para aprender a vivir, es el libro para aprender a sanar, es el libro guía que tenemos con los pacientes. Este es el libro que vamos a rifar y vamos a rifar este de Construyendo el Código, Construyendo una Escalera al Cielo, que es el de Aprender a Morir. Si en algún momento la persona dice, no, este todavía no, pues entonces entregamos 2 libros de estos. Entonces vamos a hacer esa rifa de manera interna y les vamos a enviar a sus correos esta información para que se inscriban, para que me envíen los datos y les envíe el libro. Si están fuera del país y están inscritos acá pues, y se ganan el libro, pues hay un acceso para el libro ebook, entonces no hay problema que estés fuera del país. Y ya el entrenamiento, pues después de que empecemos nuestro entrenamiento el 5 y 6 de octubre, vamos a publicarlo y lo vamos a tener en nuestra página web para que lo puedas, el que se lo gane fuera del país, simplemente lo pueda disfrutar desde el lugar donde está. Entonces, pues nada, los felicito porque fueron persistentes y sé que esto les va a servir mucho. Obviamente es como un pincelazo a todo lo que podemos hacer en esta área de la maestría del alma. Espero que los que no se ganen esta media beca que quieren inscribirse se pongan en contacto conmigo, porque es súper importante empezar a hacer conciencia de quiénes somos y tener el control de nuestra vida. Recuerdo que por más médicos que sean sus médicos y especialistas, no le pongan su vida en manos que no son ustedes. Ustedes son los únicos que se conocen. Y a veces los médicos tendemos a quitar las esperanzas a la gente, pero yo soy el único que decido, sea la enfermedad que tengo, sea la situación que tengo, el único que decide qué hacer con esa enfermedad y cómo aprenderla soy yo. Entonces es cuando despiertas y dices mi médico me ayuda y es simplemente el que va a modificar algunas cosas de mi cuerpo, pero la responsabilidad real de mi enfermedad está en mí. Y yo decido realmente cómo llevar esta situación. Vamos a mirar si hay alguna pregunta final. Dicen que, ok, listo, me dice Lina que ya tienen los 2 libros. Listo, perfecto. Hay muchos agradecimientos. No, pues agradecimientos con ustedes porque realmente estoy feliz de que estemos aquí. Vamos a hacer otro encuentro por ahí en unos 8 o 15 días para la gente que realmente le apasiona este tema, que yo creo que ya son muchos. Vamos a hablar de cómo acceder a vidas pasadas y registros kármicos. Registros acásicos. Entonces me escriben porque es un tema súper interesante y va a ser uno de los módulos del curso. Y como les decía, el contexto es
no solamente aprender a ir a esa información, no abrir puertas sin saber qué hacer. Como les decía, hay muchos cursos que te dicen en 24 horas te enseñamos a abrir libros acásicos, pero la conciencia de lo que debo hacer con la información no se crea en 24 horas, es muy riesgoso. Primero hay que hacer todo un proceso. Entonces, cuando muchos pacientes van a mi consultorio y dicen, yo quiero, hazme ver todo lo que necesito, los ángeles son los que deciden si estás preparado o no. Entre más preparación y más conciencia, obviamente es más fácil entrar y es un tema que sirve muchísimo para complementar ese aprendizaje. Entonces, si te interesa, me escribes, vamos a poner nuestros publicidad y nuestra información para que estés pendiente, y yo sé que te va a encantar porque esto realmente es el inicio de un movimiento que se llama Soulfulness, Maestría del Alma. Les agradezco mucho y en serio Dios los bendiga por darse esta oportunidad y por tomar el control de su vida y de su sanación. Que estén muy bien, hasta luego.